Bueno, una mañana como hoy, hace 6 años, el tema empezaba a ser ya el gran tema del día, ¿no? Estamos hablando de que se descubría la muerte del fiscal Alberto Nisman, ¿no? Néstor, a 6 años, ¿en qué lugar estamos parados? En el mismo que hace 3 y no muy diferente de que hace 6. Es decir, la incógnita respecto de qué fue lo que ocurrió con el fiscal Alberto Nisman persiste, y persiste en términos más o menos similares que aquella pregunta inicial, que si se suicidó, si lo indujeron a suicidarse o si fue asesinado. En esta placa que vamos a ver ahora, de alguna manera vamos a resumir el estado de cuenta y te vamos a contar lo último que está ocurriendo en la causa. Básicamente lo que tiene que ver con el fiscal Alberto Nisman es que el juez y el fiscal, el actual juez y el actual fiscal, sostienen que fue un homicidio. Estamos hablando de Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Tayano. No hay avances, pese a que el dictamen dice que fue un homicidio, no hay avances respecto de los presuntos autores. Ahí solamente hay una participación necesaria atribuida al técnico informático Diego Lago Marcino, que en el caso de que hubiera existido es apenas una pieza, un engranaje dentro del mecanismo. ¿El de qué se aferran al homicidio? Porque las pericias más concienzudas hablan de un suicidio, ¿no? Sí, en rigor, hay un peritaje hecho por expertos del cuerpo médico forense que no menciona la posibilidad de que hubiera una segunda persona adentro del baño donde Alberto Nisman encontró la muerte. Entonces... Pero hace 3 años, en septiembre de 2017, presta atención a la fecha porque pasaron más de 3 años, hubo un peritaje de gendarmería que indicó que Alberto Nisman fue asesinado mediante un mecanismo que ni siquiera el juez y el fiscal, al adherir a la teoría del homicidio, coincidieron en sus términos. Si se habla de una persona que fue golpeada, que fue drogada, y cuando el juez dice que Nisman fue asesinado, no toma esas cuestiones, sino que habla de un mecanismo, de un ataque en el que ya no hay 2 personas atacando, sino 1. Es decir, el informe que da pie para sostener que Nisman fue asesinado no es el que finalmente toma el juez a la hora de decir que fue homicidio. Diego Lago Marcino está hoy sin la tobillera. Hace 3 años que está procesado como partícipe del homicidio. La pena que le podría corresponder es la de prisión o reclusión perpetua, pero hoy está en libertad y sin la tobillera que lo controlaba hasta hace solo algunos meses. Durante el fin de semana, claro, acercándonos a la fecha del aniversario de la muerte de Nisman, empezaron a salir algunas teorías. Una de ellas habla y se cuestiona y se pregunta y se interroga por qué había tantos agentes de inteligencia en esas horas posteriores al crimen allí en Puerto Madero, ¿no? El disparador de la ausencia de Nisman se produce a las 10 de la mañana, cuando Nisman debía encontrarse con sus custodios y no apareció. Y lo comenzaron a llamar y a partir de esa hora no hubo respuesta. Hasta las 10 de la noche que entraron a la casa, era una incógnita que había pasado con Alberto Nisman. Era una incógnita saber si estaba vivo o muerto. Pero todo el entorno que tenía que ver con Alberto Nisman, que 4 días antes había hecho una denuncia gravísima, estaba muy afectado a saber qué ocurría allí. Esa es la primera explicación. Pero hay otra cuestión que es central para entender qué ocurrió en esta historia. Es cierto que había, de las cámaras de seguridad, había una gran cantidad de cámaras de seguridad que funcionaban y un puñado que no funcionaba. Entre las que sí funcionaban estaba la cámara que va al ascensor de servicio. La casa de Nisman tenía 2 puertas, una principal trabada con llave por dentro y la otra cerrada de una manera compatible con alguien que pudiera haber salido por allí. Si alguien hubiera salido por allí y bajado por el ascensor, debió haber sido tomado por el ascensor, pero el ascensor no lo tomó, claro, porque fue por las escaleras. Es cierto, pudo haber ido por las escaleras, pero si lo hubiera ido por las escaleras, en algún momento se habría advertido a una o más personas ingresando por la puerta principal o por una puerta trasera. Esas cámaras también funcionaban, no aparece. La persona que pudo haber ingresado no aparece. Bueno, pero alguien pudo haber alquilado el departamento de arriba o el de abajo, haberlo alquilado para ir y matar
alquilarlo y volver a su casa. Claro, pero si esto hubiera sido así, entonces entre el 14 y el 18 de enero alguien debió haber alquilado un departamento y eso tampoco pasó. Es decir, que si había alguien en el piso de arriba, en el piso de abajo u otro departamento, lo había alquilado desde antes. Y antes del 14 de enero, Nisman no había presentado la denuncia, de manera tal que no había un motivo como para el asesinato. Ninguna de estas respuestas están contestadas en el expediente. Lo que hay por ahora es mucha cháchara y poco... En una línea, ¿cómo sigue esto? ¿En qué momento estamos? El letargo. Y así seguirá. Gracias, Néstor. Seguimos.